muchas gracias al doctor Góngora y a la concurrencia, doctora, que tenía el gusto por su amable invitación. Siempre es un gusto platicar con amigos, eso es lo más importante. Y pues miren, realmente a mí me ha tocado estar sentado ahí, que venga una persona y que vea poca gente. Realmente la motivación no está en eso, nunca debe estar, sino en compartir. Y si somos muchos o somos pocos, realmente al final no importa, lo que importa es el ejercicio, que la gente que esté aquí pues, venga con gusto y a lo mejor se lleve algo que pueda ser de utilidad. Y yo agradezco nuevamente la confianza y la invitación. El día de hoy pues, tocaremos algo acerca de cirugía laparoscópica basada en evidencia. Empecé cuando empezamos aquí el saludo por hacer la reflexión de que pues, me tocó hablar de algo que a lo mejor a muchos no nos gusta. No nos gusta, ¿por qué? Porque a lo mejor nos pone en evidencia o nos hace contrapuntear nuestros haceres con nuestros deberes, ¿no? Entonces, siempre al médico cuando le dicen evidencia, como que ya me vas a empezar a evaluar o a ver si estoy haciendo lo correcto, ¿no? Pero no necesariamente es así. Podríamos empezar para llevar a buen puerto nuestra plática por establecer qué objetivos queremos analizar. Y pido una disculpa de antemano porque soy cirujano del aparato digestivo esencialmente y pues por eso el análisis que haremos ya obviamente de evidencia está orientado hacia ese campo, pero también ahí toca algunas cosas que tienen que ver con ginecología, por ejemplo, incluso con pediatría. Digo, no es una plática muy extensa y por eso no metimos información ex profeso para una u otra área, pero hay cosas en ginecología no me dejarán mentir, las histerectomías subtotales que son, por ejemplo, motivo de mucho debate y cosas, pues hay que ver lo que dice la evidencia, ¿no? Uno pensaría a lo mejor que es de tal manera y la lógica espera, pero pues resulta que la evidencia dice tal cosa, en fin. Entonces en todas las áreas hay tela donde cortar. Analizaremos cuáles son los paradigmas del cirujano tradicional, el sistema GREN, que es en lo que debemos actualmente fundamentar nuestra práctica, ¿no? Nuestras decisiones en gran manera, que tiene que ver con lo que es ya la cirugía basada en evidencia y después la aplicación de esta corriente llamada medicina basada en evidencia hacia nuestra práctica diaria, y finalmente algunas corrientes ya dentro de patologías muy concretas que actualmente pues están en el devenir diario del cirujano. Debemos empezar por los paradigmas del cirujano. Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado la palabra, muchos conocen la etimología, que viene del griego paradigma y del latín paradigma propiamente, cuyo significado es el ejemplo o modelo, comúnmente empleado a indicar un patrón, valga la redundancia, un modelo a seguir o un arquetipo. En el devenir histórico de los cirujanos, pues a mí todavía me tocó una formación, aunque ya medio híbrida, muy orientada a el maestro dice, el maestro hace. El maestro que a su vez aprendió de los maestros, como por ejemplo aquí en estas tierras, los Arrubarena, ¿verdad? De sus años, toda esta camada de gente que pues, eran los maestros, y entonces ellos eran los que pasaban por el pasillo y si no hacías las cosas como él quería, te decía Pérez serás, no porque seas Pérez, sino Pérez serás. Entonces, digo, esos finalmente son modelos, son arquetipos, así se usaba. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues que todo esto se basaba ya a la hora de entrar en la materia en el principio hasteliano, que nos decía, ve una, haz una y enseña una. ¿Quién de ustedes no se siente identificado con esto? Así fue nuestra formación, la verdad, ¿no? Y era lo único que había y todos pensábamos que eso era lo correcto. ¿Qué nos ha enseñado el tiempo? El tiempo nos enseñó inicialmente que la transferencia del conocimiento bajo este método se hacía mediante clases grupales, charlas anecdóticas, porque estos mismos maestros, no quiere decir que el día de hoy no suceda, pero hoy tenemos otro contexto que lo fundamenta. Antes era, no, pues es que yo en mi experiencia
he visto esto y esto y a mí me ha funcionado esto. Entonces, A más B es igual a C. Lo tienen que hacer así porque aquí en la casa, este es el sello de la casa, y en la raza se hace transposición de color, ¿no? Bueno, pues tenían la opción de subir esto, pero aquí se hace así, o pregúntenle si no, en la casa del gobierno de la ciudad, que ya en paz descanse, pero el maestro Vicencio Tobar también era transposición de color y del sello de la casa. El día de hoy, la evidencia nos ha mostrado que tal vez no es como que la mejor, pero bueno. En este sentido, había mucho, o ahí sigue habiendo desafortunadamente mucho radiopasillo. O sea, el aprendizaje era de boca en boca, de colega en colega, de cuate en cuate. Oye, pues es que no estudié, no hombre, no te preocupes, el resumen es esto es lo importante. Mira, yo vi que el doctor Góngora le puso este medicamento y Jamato, o que la doctora Navarro le dijo, ya, y así, ¿no? Perdonen que no me aprendí sus apellidos parafraseo, ¿no? De residente a residente, hazle así, yo ubiqué, hoy te dejo hacer porque te lo ganaste, te trajiste las tortas calientitas, entonces sale y te dejo. Y así era, ¿no? A todos nos tocó, la verdad es que a todos nos tocó. Esto, expertise de los maestros, pues sí, pero a lo mejor no eran tan expertos, pero nosotros eso pensábamos. Y a lo mejor estábamos aprendiendo y replicando cosas incorrectas de los que nosotros pensábamos que eran. Mentor, ojalá y todos hubiéramos tenido un mentor, no sé, no me dejarán mentir, los que lo tuvieron, qué bendición, y sobre todo si era realmente un profesor y un maestro. Los que no lo tuvieron, pues probablemente esta es una figura que hace años ni siquiera se consideraba como algo importante, ¿no? ¿Qué fortalezas tenía este sistema tradicional? Pues bueno, éramos muy seguros de lo que hacíamos, bien o mal, pero pues éramos bien seguros, ¿no? Y estábamos convencidos de que esa era la jugada. Una seguridad muchas veces mal fundamentada, pero pues que todo el mundo se sentía muy seguro. Muchas manos, eso sí, a diestra y siniestra, ¿cómo? ¿Quién sabe? Bien o mal, pero muchas manos. Indudablemente ese es el camino para la habilidad, para la destreza, más no para la competencia. Es decir, a lo mejor soy un buen técnico, pero tal vez soy un mal cirujano. Lo hago bien, pero no se lo hago a quien debo ni como debo, ¿no? Entonces, bien, finalmente esto al educando lo llenaba de satisfacción personal y a sus maestros también, pero qué dantesco, ¿no? Hace poco que a alguien se le ocurrió subir a las redes sociales esta imagen que es dantesca, pero es bella a la vez porque refleja el escenario en donde todos hemos estado algún día, ¿no? Y el que diga que no, pues es que quizá no ha estado suficiente tiempo en el medio, ¿no? Debilidades, soberbia, cansancio, aprendizaje aberrante, sin un método, sin un sistema, sin las bases sólidas adecuadas, ambientes no controlados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces, y no voy a patear el pesebre, pero por ejemplo, yo sigo trabajando en un hospital institucional muy importante y hay muchos turnos que son tierra de nadie, puros residentes, no hay supervisión, no hay adscritos, hazle como pues ya estás hecho, vas, eso no debe ser. Estamos hablando de terceros niveles, ¿no? Entonces, todo eso es algo que no debiera pasar. Evidentemente, el día de hoy se transfiere a los conflictos médico-paciente porque ni siquiera educamos a nuestros alumnos y son soberbios, son groseros. Digo, no me gusta usar este término porque me parece que ni son todos, ni tampoco todos los que tienen este rango de nacimiento corresponden, pero ¿qué tal los millennials? ¿Quién puede con los millennials? Quien pueda, y eso que yo pues, estoy más cerca de los millennials, que me dé la fórmula, que no los entiendo. Digo, Anita Góngora es una excepción a la regla, pero es un problema. O sea, desde la estructura mental, desde los objetivos, desde todo, es un problema, ¿no? Ausencia de supervisión y evidentemente eso conlleva a la anatomía del desastre. Pero aquí está un valiente
que dice, no, espérate, el día de hoy las cosas no son así. Todos identifican este logo. ¿Todos saben de qué es este logo? No. Es de la colaboración Cochrane, que es una de las instituciones que se ha dado a la tarea de recabar la evidencia de más alto nivel en todos los, digamos, todas las áreas de la medicina, y no solo la medicina, en otras, juntarla, hacer los análisis pertinentes y poder presentar evidencia sólida y sustentable. Y entonces este cirujano que defiende la posibilidad de que la evidencia es lo que debe regir la medicina, se tiene que enfrentar a todo esto, ¿verdad? A los intereses que rodean. Por eso les decía a los compañeros de la industria, acérquense, chicos, también. No, pues mira, tú ponle este porque es mejor, tú usa este dispositivo porque es mejor. Finalmente, sin una evidencia sólida que lo sustente, ¿no? Todos sabemos que los estudios pueden ser sesgados o llevados a vender lo que uno quiere vender, ¿no? Yo te voy a dar los resultados que quiero tener para vender. Y entonces, bueno, eso, los intereses de quien hace los juguetes, la opinión de los 25,000 doctores que todo el mundo tiene en la familia, que son expertos, que ni siquiera son doctores, pero creen que lo saben y opinan, y ¿verdad? La experiencia personal de otros colegas que dicen, no, sabes que mirarle así, esta es la técnica adecuada, la presión mediática, evidentemente, las campañas políticas, y bueno, pues también los puntos de vista de las personas que hacen las reglas en la medicina, ¿no? Entonces, todo esto va en contra de la evidencia, por intereses creados. Entonces, cada vez más los médicos, vamos a quitarnos la gorra del cirujano por un momento, nos vemos presionados de manera multifactorial y muchas veces orientamos nuestra tendencia de atención o de práctica a ceder a las pretensiones de todos estos sectores y no necesariamente a lo que debería suceder, que es la evidencia. En respuesta a esto, desde hace muchos años se han ido desarrollando varios métodos como para tratar de homogeneizar los criterios, cuando es posible, y presentar pues un sistema, una métrica bajo la cual los médicos puedan homogeneizar sus procedimientos. No es fácil, evidentemente no siempre es posible, hay muchas variables que intervienen, pero para esto nació el sistema GRADE, que es la base de la medicina basada en evidencia, que se fundamenta en dos cosas: en los niveles de evidencia y en los grados de recomendación. En este caso, ¿cómo se hacen los grados de recomendación? ¿Cómo vamos de la evidencia a poder postular una recomendación? Empezamos por decir qué quiere decir el grado de recomendación. ¿Alguien lo tiene claro? ¿Todos lo tienen claro? ¿O pensamos que sabemos qué quiere decir? Pues yo también, hasta que no he revisado un poco más a fondo esto, me he dado cuenta que el concepto que tenía quizá no es el más adecuado, ¿no? Aquí podemos hablar de que un grado de recomendación es la diferencia, digamos, entre lo que puede pasar bueno y lo que puede pasar malo aplicando una técnica o un tratamiento. Si esto está muy cercano entre sí, es decir, la posibilidad de tener buenos resultados y la posibilidad de tener malos resultados son muy homogéneos, entonces el grado de recomendación es débil, es bajo. Entre más se abra la ecuación y más lejos esté la posibilidad o el riesgo relativo de un evento favorable, de un evento adverso, aplicando la misma técnica o el mismo tratamiento, entonces el grado de recomendación se vuelve fuerte. ¿Sabían eso? Todo el mundo piensa que sabe, pero la realidad es que quizá lo que nosotros pensamos que es una cosa no lo es en realidad, y esto es lo que fundamenta la medicina basada en evidencias. Generalmente el grado de recomendación tiene impacto en la disminución en la morbilidad y la mortalidad, en la mejoría en la calidad de vida y, esto es importante, en la disminución del costo global de los tratamientos. En México no medimos la lana, vemos otras cosas porque no tenemos la cultura de manera homogénea
de hacer investigación, pero los gringos, que son los que más aportan junto con los europeos y ahora los asiáticos, sí estudian la lana, cuánto les cuesta y qué les cuesta menos y costo-beneficio de aplicar como un tratamiento. Entonces, dentro de los parámetros que miden los grados de recomendación, también está el dinero. Vamos a poner un ejemplo, que aquí, bueno, pues ya esto según yo estaba con animación, pero ya no. El empleo de esteroides en mujeres, ahí sí vamos al campo de los hormonas, ¿no? El empleo de esteroides en mujeres embarazadas con amenaza de parto pretérmino ayuda a la maduración pulmonar del prematuro y por ende mejora la posibilidad de sobrevida. Y todos sabemos que sí, ya eso está muy bien demostrado. Pero ¿cuál sería aquí la aplicación al grado de recomendación? Que por mucho el beneficio de hacer esto supera el riesgo de darle esteroides a la paciente embarazada. O sea, los riesgos que tiene ante cualquier paciente la aplicación de esteroides, pero aparte en el embarazo y con un paciente en una cuestión de urgencia, ¿no? Entonces se abre el abanico porque el beneficio supera ampliamente al riesgo. Y entonces el grado de recomendación es fuerte. Ese es el ejemplo aplicado a lo que es un grado de recomendación fuerte. Perdón porque se ve muy... No sé si se pudiera apagar esta luz para... Sí. Solo esta. Está más al fondo, doctor. Perfecto. Creo que mejora un poquito. Bueno, ahora, ¿cuál es el impacto de una recomendación fuerte hacia nuestra práctica? Por eso les pedí a los compañeros de la industria que se involucraran aquí un poquito. A nivel del paciente, ¿qué paciente que tiene un poco de información, que ya habló con otras personas, va a querer que le hagan, que le pongan, yo no soy bariatra, pero vamos a hablar de cosas que casi todos hemos escuchado, porque son del dominio público. Supongamos que hay 3 posibilidades para tratar un obeso mórbido, quirúrgicas ampliamente aceptadas. Por mucho tiempo, la colocación de una banda, que es un dispositivo que genera una restricción, un bypass gástrico, que es una cirugía que mutila, pero pues, que es la que mejores resultados tiene relativamente en la obtención del objetivo, o una manga gástrica, que es nada más como que engrapar el estómago y hacer el estómago flaquito, como si fuera otro esófago, y tiene buenos resultados, pero puede no ser tan efectivo a largo plazo como el que es más mutilante, pero pues, que tiene mejores resultados. Entonces, si un paciente ya tuvo al vecino y al del otro lado que ya los operaron y ya le habían explicado esto, ¿ustedes creen que cuando vayan a verme a mí, yo le digo que le voy a poner una banda, el paciente va a querer? Pues me va a decir, oye, lo primero que va a hacer, me va a cuestionar, ¿por qué me estás ofreciendo esto? Si yo ya sé que el mejor procedimiento es el bypass. ¿Sí? Entonces, ese es el impacto a nivel del paciente de una recomendación fuerte. El paciente ya sabe, nosotros no sabemos, no lo podemos engañar. Y si yo no le estoy ofreciendo lo que es mejor, el paciente se va a ir al consultorio de al lado, ¿no? Bien. También tiene que ver en el impacto de la satisfacción del paciente después del tratamiento recibido. Si ese paciente no recibió la mejor opción de tratamiento, desde ahí ya no está conforme. Entonces, por ende, ustedes saben que el grado de satisfacción es multifactorial y puede depender de muchas cosas. Entonces, si este paciente no recibió lo que él sabía que era mejor, desde ahí el impacto de satisfacción está disminuido, ¿no? En cuanto al médico, pone en evidencia su nivel de conocimiento, de actualización, porque muchas veces el médico puede ser un buen médico, pero no está actualizado. Entonces el paciente puede evidenciarlo fácilmente, por los colegas, por los pares. El nivel de apego a lo que la evidencia dice. Bueno, es que este cuate es muy necio, él insiste en seguir haciendo a mano lo que ya se hace con una engrapadura y está demostrado que posibilidad de fugas o lo que sea es 5 veces menor si lo hace no, pero él es necio y es el rey del sujete y sigue. Bueno, este es un mal nivel de apego y el impacto de una recomendación fuerte sobre eso
es bastante visible, ¿no? Y desde luego, pues esto se traduce en la eficiencia de este profesionista. Si no se apega a lo que la evidencia dice y nos demuestra que es superior, pues está en riesgo de tener malos resultados. Y esto que no se ve casi, pero dice órganos reguladores. Eso se refiere a los comités, a los consejos, a las asociaciones, a todos los gremios médicos que hacen las reglas del juego. El impacto de una recomendación fuerte aquí es el desarrollo de guías clínicas en primera instancia, pero también normas como este país que somos normólogos y que todo es norma oficial del año de la prehistoria, de la canica y obsoletas, pero nos gustan las normas. Entonces, la formación de normas oficiales y finalmente esto da origen al marco legal, a las reglas del juego. Evidentemente todo esto tiene la posibilidad de ser manipulado por diferentes lugares, como lo vieron en la imagen del defensor de la evidencia que está siendo bombardeado por muchos factores, ¿no? Implicaciones de una recomendación débil, porque también viene la otra parte, ¿no? En el paciente, dudas y más dudas, este me está queriendo ver la cara, este no sabe, es descrédito para el médico. A nivel del médico, pues genera la necesidad de hacer un análisis individualizado. No nos casemos con que todo está basado en la recomendación más fuerte. Les voy a poner un ejemplo de algo mío. Si nosotros tenemos un paciente con reflujo gastroesofágico, no todos los pacientes son buenos candidatos a una operación, pero los que sí, no todos son candidatos a la misma operación. Hay variantes, y entonces el hecho de que tengamos un grado de recomendación débil en algún punto en específico tiene que fomentar en el médico la realización de un análisis concienzudo y de una individualización de los tratamientos a cada paciente dependiendo sus circunstancias. Y finalmente, pues también tiene que ver la opinión del paciente, ¿no? Es decir, el paciente es fundamental porque uno le tiene que decir qué puede esperar de la operación, en este caso, si ese es el ejemplo, pero también de un tratamiento médico o de alguna cuestión que involucre a su salud y qué va a pasar con él después. Y a nivel de los órganos reguladores, pues fomenta la creación de un debate serio al respecto de los temas donde la evidencia no es muy contundente y puede dar lugar a interpretaciones muy diversas, ¿no? Ahora, ¿qué factores determinan el grado de recomendación? Como lo empezamos a platicar, el balance. El balance es eso de lo que hablamos. Aquí está el caso y aquí está la parte positiva y aquí está la parte negativa. Si el balance es muy cercano, el grado de recomendación es débil. Si el abanico se abre mucho, se despegan los polos, entonces el grado de recomendación se vuelve fuerte. La calidad de la evidencia, evidentemente, no es lo mismo analizar estudios de series de casos retrospectivos y quitarle su valor a cada cosa, que analizar evidencia derivada de estudios estadísticamente bien o metodológicamente bien, hechos que tienen casos en varias ramas que son ciegos, aleatorizados y que nos van a brindar el mayor nivel de evidencia posible. La variabilidad, pues, que es la posibilidad de que los factores jueguen entre sí. Si tenemos factores que no se van a modificar, el nivel de evidencia no es bueno, es cuestionable. Pero si hay una variabilidad importante, entonces esto nos va a dar certeza. Y al final, el costo, ¿no? Como lo comentamos. Este esquema pues, es un poquito más de lo mismo resumido, pero aquí empezamos a ver la calidad de la evidencia, ¿no? Que ese es otro de los factores. Creo que todos saben, o han escuchado, que la evidencia más contundente o más fidedigna proviene de estudios como los que describimos ahorita, metaanálisis, análisis de estudios aleatorizados, prospectivos, doble ciego, en fin. Y de ahí para abajo, pues vamos disminuyendo el nivel de la evidencia en estudios retrospectivos, series de casos, y
y finalmente terminamos con la opinión del experto, que es donde todos o la mayoría muchas veces nos queremos situar y decir, no, pues yo digo que esto es así porque a mí me ha ido muy bien, y quien dice que no, que me demuestre lo contrario. Bueno, cuando presentes tus 2000 que hiciste bajo el mismo sistema y bien estandarizado, pues entonces vas a brincar de aquí para acá. Una vez me tocó escuchar a un cirujano que fue de los precursores de muchas cosas en el país, ahora con el gap de la abierta laparoscópica, dar una plática en el SECMI precisamente, donde él decía abiertamente, yo no estoy de acuerdo con que la opinión del experto se relegue hasta el último lugar, y ahí es donde te das cuenta de, bueno, ahí aparece la resistencia. Nadie le está diciendo que no tenga razón en que un expertise tan vasto es de mucha importancia, pero tenemos que ser homogéneos en cómo vamos a interpretar la información, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poquito aquí en lo que es ya la parte práctica. Repito, soy cirujano, pues esto está muy enfocado en cuestiones quirúrgicas, pero pues no necesitan ser cirujanos necesariamente del aparato digestivo, tal vez en este caso, para ver esto y decirme qué opinan. No sé por qué no los corre directo, vamos a abrirlos así. ¿Creen que este caso es un buen caso para hacer laparoscopía? Creo que nadie va a tener la menor duda de que pues es un caso a modo, ¿no? Vean, no hay mayor problema hasta que me diga, oye, operador de apéndices blancas estaba roja, pero de vergüenza, ¿no? No está blanca, miren, ahí está el problema, pero está muy focalizado, pues es un apéndice en fases iniciales, como todos quisiéramos encontrarlo, ¿no? Ahí está. Parecía que era nada más para la letra de la camioneta, pero no. El paciente tenía apéndice. Entonces, ¿alguien duda que ese es un buen caso para la laparoscopía? Creo que no, nadie, ¿no? Bueno. Ya me salí aquí. Y si en un momento dado alguien quiere opinar algo, pues lo comentamos, no hay problema. El chiste es que no nos aburramos. Lo mismo, vamos a abrir este otro escenario, y perdón que no lo corro de la presentación, no sé por qué. Aquí tenemos otro caso, donde probablemente la opinión va a ser consistente, ¿no? ¿Hay algún pediatra por aquí? ¿Cirujano pediatra? Bueno, pues mientras corre esto y ustedes me dicen si tienen una opinión distinta, que la laparoscopía es como el método más adecuado para atenderlo, les diré que este es uno de los cuestionamientos más consistentes de los cirujanos pediatras a realizar apéndices laparoscópicas, y tiene que ver con la posible formación de abscesos residuales. Por esto ellos son un poco resisten a la posibilidad de hacer apendicectomías laparoscópicas rutinariamente. ¿Qué argumentos los llevan a estos? Pues análisis. En realidad, entre los análisis que hay más sólidos o la evidencia más grande, lo único que ciertamente los hace llegar a esta conclusión es que sus diagnósticos suelen ser más tardíos y por ende la fase en la que tratan los problemas es más avanzada, y quizá por eso tienen un mayor número de abscesos en la cuestión de los residuales. Pero bueno, ¿están de acuerdo en que esto debe tratarse por mínima invasión? ¿O alguien no está de acuerdo? ¿Nadie quiere decir? Sale. Ahora, rápidamente vamos a poner otro escenario donde seguramente alguien, por lo menos, va a decir, ah, caray, aquí no estoy tan seguro que en efecto este es como que el mejor escenario, ¿no? Y se pone mejor, ¿eh?
¿Qué opinan? No, pues no, Cambia, ¿verdad? Bueno, pero eso no es lo que diga yo, lo que diga cualquiera de nosotros, es lo que la evidencia dice, ¿no? De eso se trata. Solamente es para contextualizar. Creo que tenemos dos indubitables, en donde pues, sí, la paroscópica y si no, que lo metan a la cárcel, ¿verdad? Y ahí todos estamos de acuerdo, pero no siempre es así. Ya no me la abre, está como trabada. Vamos de nuevo desde acá. Y la cuestión aquí cambia, ¿no? O sea, como que ya es muy cuestionable si realmente hay un beneficio o no de hacerlo con mínima invasión. Pero bueno, al final del día, creo que no está configurado esto, por eso no lo deja. Al final del día, la posibilidad de hacerlo o no, ya se trabó, no sé si alguien le conoce a esta computadora Las Mañas. Lo voy a abrir otra vez con el visor, pero no me va a recorrer los videos, una disculpa, por eso no sé no lo abro. A ver si ahora sí no se atora. Bueno, creo que nadie tuvo hasta el momento una duda acerca de que el paciente que vimos al final, pues sí sería muy cuestionable haberlo operado con la paroscopía, especialmente porque desde el preoperatorio pues uno se podría dar cuenta desde palparlo que hay un plastrón, ¿no? Y eso muchas veces es el límite para muchos cirujanos, decir, no, un plastrón, lo hago, ¿no? Lo cual, pues bueno, es muy respetable, pero no es, si queremos hablar de evidencias, no es una contraindicación absoluta y más bien tiene que ver con las competencias de cada especialista. No está como espasmada. En lo que abre. ¿Cómo estás tú, Mario? Perdón. Estoy dando una plática a Jorge. Le mando un rato más. Gracias. ¿Es el cerrado? No está instalado el PowerPoint, entonces Sí, ahí está. pide la licencia o no sé si. No, pero Ya lo cerré y lo corrí, lo cerré. Ah, pero en el cuadrito de abajo. Sí. Es que debe ser. Es mañosa. Bueno, voy a seguir platicando de lo que corremos las diapositivas porque el tiempo no se detiene. Bueno, en base a lo que vieron ustedes, estamos de acuerdo en 2 de 3, ¿no? 2, sin duda la paroscopía. La tercera podría ser cuestionable. O para muchos, una verdadera... Pero tiene que ver lo que decía usted de la habilidad del cirujano, o sea, que tan preparado ¿no? para enfrentar a un escenario adverso. Y miren, mucho de eso tiene que ver con, si quiere adelante, porque no los corre directo y ahí es donde se nos atora. Otra, esos videos son los que ya vieron. Hasta ahí, gracias. ¿Qué dice la evidencia, no? Porque, pues sí, yo le doy la razón al doctor, pues, hay de todo, ¿no? Hay cirujanos que son capaces de hacer cosas que podrían ser muy cuestionables a la opinión pública y las hace bien y le va bien al paciente, pero vamos a tratar de centrarnos en los estándares, ¿no? No en cirujanos no competentes o cirujanos no competentes, sino el nivel. Aquí la evidencia dice que este es un metaanálisis bueno, llama la atención que cada vez los más grandes y con mayores datos útiles vienen de Asia, ¿no? Tantos años que estuvo como cerrada la información de allá y ahora que está abierto nos están bombardeando, pero miren, un buen número de pacientes donde podemos ver que es muy consistente las abiertas contra las cerradas y
los datos importantes es que la estancia intrahospitalaria se reduce la laparoscópica, la reincorporación a las actividades cotidianas estadísticamente muy significativo de la cerrada versus la abierta, y que el reinicio de la vía oral es más temprano también en la vía laparoscópica, ¿no? Mucho de esto son cosas que ya sabemos y parecieran novedades, pero pues el tema es revisar la evidencia y sustentar por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? En cuanto a las otras variables que analizó este estudio, pues menos infecciones de herida por razones obvias en cirugía laparoscópica. Lo que no se comenta aquí es que en cualquiera de los estadios, no nada más en las bonitas que vieron al principio, sino también las infectadas adentro con pus, pues también hubo menos infecciones de herida, menos dolor, en fin. Y las conclusiones también aquí es que si ciertamente hay más accesos residuales en la laparoscópica, que tiene que ver sobre todo en estadios 4 con que el lavado de la cavidad peritoneal puede no ser equiparable a pues, abrirla a cielo abierto y inundarla y meter las manos por todos lados, remover, pues eso también es cuestionable, porque la diferencia que hay no es estadísticamente significativa y el beneficio de los pacientes que no fueron abiertos pues, realmente sí es muy importante. Entonces, en este metaanálisis, realmente todas las variables, excepto lo que ya señalamos, parecen favorecer la aplicación de la apendicectomía laparoscópica. Aquí tenemos unas guías clínicas de los europeos, donde podemos ver otro punto importante, cómo manejar el riñón, ¿no? Digo, los que no son cirujanos a lo mejor no están como muy claros en este sentido, pero las apendicitis se pueden presentar en 3 modalidades: en la parte de la punta, que es lo más distal, donde aun cuando se perfore, la base está sana y se puede manejar con un nudito, incluso hecho a mano ahí, un endoluco, como quieran. Se puede presentar en la parte media, donde en teoría la base tampoco está afectada y por ende es seguro usar cualquier mecanismo. Pero cuando el problema está en la base, estamos hablando de un hoyo en el colon. Entonces ahí la cosa se pone brava, ¿no? Entonces, aquí las guías de los europeos de IAS dicen que no hay diferencia entre el manejo que le demos al muñón entre sutura, clips, engrapadoras, endolux, cuando la base está sana. Pero cuando la base está comprometida o hay perforación del ciego, hay que usar engrapadoras. Las engrapadoras, pues sí, le va a costar más al paciente, pero pues le va a ir mejor. Y al final el costo global va a disminuir porque pues, su convalecencia va a ser más adecuada y no va a haber complicaciones. Ahora aquí hay algunas recomendaciones importantes, ¿no? Esto es, no hay duda, es lo que acabamos de ver en el otro metaanálisis: paciente sano, apendicitis no complicada, laparoscopía, grado de recomendación fuerte, nivel de evidencia A, alto, nadie lo duda. Pero ¿qué pasa cuando hay complicación, como lo que vieron en la 4? Entonces el nivel de evidencia ya no es alto, es C, y el grado de recomendación es débil. Es decir, no quiere decir que no lo puedas hacer o no lo debas hacer, pero la pelota cae en la cancha, que decía el doctor. A lo mejor usted sí lo puede hacer, yo no lo puedo hacer, porque mis competencias no dan para hacer esto o enfrentarme a cualquier problema asociado a esto, ¿no? La apendicectomía laparoscópica es la técnica de elección para los obesos. Lo mismo, el grado de recomendación es fuerte, pero el nivel de evidencia ya no es tan fuerte. No es como acá, donde nadie puede dudar que es la mejor opción, ¿no? Y esto se repite para los inmunocomprometidos, donde finalmente lo que no hay es una recomendación, no hay un consenso al respecto. Hablando del embarazo, ya no lo incluía ahí por obviedad en el tiempo, no, sí lo incluía en una, es este. Miren, ¿qué opinan los ginecólogos de hacer apendicectomías laparoscópicas en embarazadas? Me interesa su opinión. Es menos agresiva, tanto para el embarazo como para la paciente. ¿Usted, doctor? Porque lo ve como que No tengo habilidad en ninguna paciente. no, ¿qué le haga usted? ¿Qué opina de? ¿Qué recomiendas? Yo creo que tendría Sí. un poquito más de riesgo.
Yo pienso que no. Ahí ya empezó a A haber ver, sí, un sí, sano he tenido varios, imbalance, sí, ¿no? Doctor, sea el tercero en discordia. El tercero en discordia. ¿Eh? Es de menos riesgo. El tercero en discordia es el anestesiólogo. Ah, bueno, adelante. Bueno, todos pueden opinar, de eso se trata. Miren, es muy sencillo. Hay dos posturas muy fáciles y las vamos a resumir porque ya no tenemos tanto tiempo. Apendicectomía laparoscópica igual a incremento en pérdida fetal, o apendicectomía laparoscópica no riesgo significativo relativo con la pérdida fetal. Son las dos vertientes. Los que como ustedes la defienden probablemente han visto o han estudiado que no hay incremento en el riesgo de la mortalidad del feto. Y los que dicen que no, a lo mejor les ha tocado ver o han leído o creen que el neumoperitoneo compromete la circulación fetal y que el paciente está en riesgo de muerte. Entonces, no es lo que dice uno u otro o usted, es lo que dice la evidencia. Vamos a ver qué dice. En este estudio, la premisa inicial o lo que encontraron fue que el riesgo de pérdida fetal 2-1 en la laparoscópica contra la abierta. Luego vino este otro estudio, tratando de revisar lo que estaba publicado en la literatura. Ahora, aguas, esto tiene un factor de sesgo porque son retrospectivos. Pero lo que concluyen es que no hay actualmente una evidencia contundente que diga que la laparoscopía, ¿verdad?, es la técnica adecuada, pero más bien que la laparoscopía no incrementa el riesgo de pérdida fetal. Sin embargo, pues estamos hablando de un grado de recomendación, no se puede establecer, pero hay evidencia de bajo grado que podría mostrar que esto puede estar asociado no está asociado, no es contundente, con un aumento en la pérdida fetal, en el riesgo pues, de pérdida fetal. Lo cual al final del día, si lo ponemos en español y peladito, no es concluyente. Y como todo en la vida, si no hay homogeneidad o uniformidad de criterios, No, entonces... pero mucho también gravita la edad gestacional, o sea, no es lo mismo una embarazada de un primer trimestre que realmente el volumen uterino no es tan prominente y vamos, generalmente la va a realizar un cirujano capacitado que va a tardar. Bueno, si en ese análisis, sí, en las guías de Seyes que hizo la Asociación Norteamericana de Cirujanos del Aparato Digestivo de Mínima Invasión y endoscopistas, sí está considerado esto. Y nosotros, por ejemplo, como cirujanos, hablando de este otro tema, siempre hemos pensado que se puede operar una colecistitis del embarazo en el segundo trimestre, ni en el primero ni en el tercero. Pero la evidencia ha ido tumbando tabúes y ahora se sabe que se puede operar en cualquier momento con las limitantes de un tercer trimestre por el espacio que va a producir. Pero lo mismo con el apéndice, es muy interesante. Si después lo quieren revisar, era un mundo de información que no podía incluir, pero es interesante porque ahí cambian mitos, ¿no? Y la verdad les digo mitos porque a lo mejor a mí ni me consta, pero a mí así me enseñaron y me dijeron que así era. Y si nosotros revisamos la evidencia, nos daremos cuenta probablemente de que las cosas han cambiado. Bueno, no va a correr ese video tan fácil, pero les pregunto, ¿alguien le pone un pero a operar esta vesícula por la laparoscopía? no. Pareciera que no, ¿no? Conocer al paciente. Pongámonos en el escenario de que no se vea algo catastrófico, ¿no? Se ve como bastante presente, podríamos decir que hasta electiva, ¿no? Bien. Aquí en el otro extremo, vamos a ver rápidamente otro escenario, ¿no? Podría ser En el cuadrito de abajo. Sí, no, es que no era eso lo que quería abrir. Tengo ya los videitos cortados, pero no me está como dando mucha opción. Aquí está, bien. A ver, bueno,
la misma situación de hace rato, ¿no? Nadie podría cuestionar o objetar que esa colecistectomía pues, es una colecistectomía de rutina. Pero ¿qué pasa? Yo les presento esto. Es un piocolecisto, donde vemos un plumón. Digo, no voy a correr todo el video, es un video editado del diplomado que tiene otros objetivos, pero pues, a lo mejor más de 3 ya se bajaron del barco, ¿no? Y dijeron, no, sabes que yo eso no lo hago con la paroscopía, ¿no? O más aún, vamos a poner otro escenario, que no es necesariamente una urgencia, pero también es parte de lo que aquí vamos a analizar. Padrísimo, ¿no? Pero qué rico sabe con ahorita casi todo. Entonces, bueno, de eso se trata esto, de hacer el análisis, no ir de lo que todo el mundo está de acuerdo, sino de ir a lo que dice la evidencia, ¿no? Miren que bonito es la hipertensión importante. Las adherencias del colon, mucha vascularización, ¿no? Vale. Entonces yo creo que aquí también ya generamos, quizá en menos grado que en la plática anterior, un poquito de ausencia de consenso en el sentido de si realmente la operación laparoscópica es la adecuada para todos los escenarios que presentamos. Y lo que nos dice la evidencia, no voy a hacer un análisis muy grande de esto porque es muy vasto el tema y da para muchas cosas y con muchos asegúres. Lo más frecuente en nuestra práctica como cirujanos: colecistitis aguda versus colecistectomía en agudo versus colecistectomía diferida. ¿Qué opinan ustedes? Digo, sé que no son cirujanos la mayoría, pero ¿qué opinan? ¿Cómo debe operarse una vesícula? ¿En agudo, en caliente, ni se siente así como la fría, como venga? ¿O hay que enfriarla y operarla después? Depende. Enfriarla y operarla. Depende del paciente. Doctor Góngora. En agudo, les va mejor. Las complicaciones futuras por dejar por enfriar una vesícula son mayores, riesgos mayores, que hacerlo claro, la competencia. Un cirujano que no tenga la habilidad, que no se sienta con ella o que no puede traer a alguien que lo ayude para hacerlo bien, ahí sí, mejor ni meterse. Pero si se tienen las competencias, las complicaciones consecutivas a un problema vesicular, la patología benigna de la vesícula, coredocolitiasis, colangitis, pancreatitis, pueden ser mucho mayores, de más riesgo, con una consecuencia mucho mayor que lo que pudiera, que la dificultad de hacerlo por la paroscopía en el momento. ¿Puede ser mi opinión? No, sin duda. O sea, y esta es la vigente. Miren, aquí hay un análisis igual de la colaboración Cochrane que compara el operar en agudo un paciente contra diferirlo por colecistitis aguda, porque repito, ahí hay para dar y repartir, ¿no? Aquí es como hicieron el estudio. Hay que decirlo, solo tiene 4 estudios de valor. De 5 estudios que se analizaron, solo 4 tienen las características de ser aleatorizados, controlados, randomizados, el doble ciego, aleatorizados, randomizados. Pero aquí lo importante es que no hay diferencias estadísticamente significativas en mortalidad, movilidad, en eventos adversos de la vía biliar, ya no hay que decir lesión, o al menos ponerlo en el expediente porque es un problema médico legal, en conversión abierta, en fin. Pero esto es lo que llama la atención. Vean, en los pacientes que se difirieron o que se enfriaron y todo, cuando se operaron, más bien 40 de estos pacientes tuvieron que operar antes de lo planeado porque volvieron a tener dolor o porque tuvieron complicaciones, y de estos el 45%, o sea 18 de estos 40 pacientes los tuvieron que abrir porque estaba muy difícil, ya muy complicado el tema. Entonces lo que dice el doctor Góngora evidentemente tiene relación con esto. Entre más tiempo pasa, mayor riesgo de complicaciones, como lo veremos en este otro análisis, que lo que hace es comparar si colecistectomía en agudo o diferida para crónico biliar, que no es colecistitis. Partamos desde la premisa que el día de hoy operar vesículas con piedritas
pero sin dolor, es una mala práctica. No falta el, ay, me fui a hacer un ultrasonido y me dijeron que tengo piedras en la vesícula, se la llevo al doctor, no, sí, hay que operarlo, indudable. Esa es una práctica correcta, porque si uno tiene un accidente, no hay ninguna justificación, el paciente nunca ha tenido un episodio de dolor. Digo, no me voy a meter mucho ahí, pero lo puse como contexto. Sin embargo, con que una vez ese paciente ya haya tenido un cólico biliar, ya podría ser una indicación ante la demostración de que Como los biomas. ¿Qué dice aquí en un momento dado la evidencia? ¿Cómo debemos actuar? Bueno, esto es lo que se hizo. Este estudio tiene todavía menos valor estadístico porque solamente está tomado de un análisis y son menos pacientes. Pero bueno, al final las conclusiones, ¿verdad? Me fui más de lo que debía. No sé si pueda regresar, pero ahí está. Esto es interesante, miren. En el periodo de espera de los pacientes que no operaron en agudo, ocurrieron todas estas complicaciones, incluso con mortalidad. O sea, se murió un paciente, hubo perforación de la vía biliar, empiemas, cáncer, colangitis, ictericia obstructiva, cólicos biliares recurrentes que requirieron más de 5 entradas al consultorio o urgencias, y finalmente esto equivale a 11 admisiones de cada 100 personas por mes de esos pacientes que no quisimos operar. Que dijimos, no, luego enfríale el cuadro, o sea, la práctica institucional a su máxima expresión, ¿no? Entonces la conclusión es que hay que operar a estos pacientes cuando tenemos los elementos siempre, ya sea colecistitis aguda o cólico biliar, de manera temprana. No nos metimos en otros temas que pueden ser interesantes para el análisis, como las colecistitis alitiásicas, pero bueno. Ahora, este es un tópico que no solo es de la colecistectomía, yo creo que es de toda la cirugía. Drenaje o no drenaje rutinario. Los que son quirúrgicos, ¿cómo les enseñaron? Tubocilina, ¿no? Tubocilina y no te vas a arrepentir, ¿no? Sí. Pues no, eso ya está demostrado que no debe ser. Los drenajes tienen beneficios, pero también tienen perjuicios. Entonces, en análisis ya está demostrado que actualmente no hay evidencia que soporte el uso rutinario de drenajes en una operación como una colecistectomía electiva, ¿no? Salvo que haya algunas condiciones particulares. Este es nuestro último tema que lo vamos a ver muy rapidito. Voy a volver a correr el videito desde aquí y lo mismo, díganme qué opinan. Es un paciente que evidentemente antes de tomar la decisión de operarlo ya fue sometido a una tomografía, a estudios de laboratorio. ¿Lo meten por la paroscopía o no lo meten por la paroscopía? Ahí está el plastrón, ahí lo podemos ver, ¿verdad? Pero no vemos pus por todos lados, no vemos materia fecal, entonces finalmente entra, ahí nos tiene firmemente adherido ahí al ligamento y probablemente a la vejiga, y entonces viene la serie de cuestionamientos, ¿no? Ok, ya estoy aquí, wash and wait, o sea, lavado peritoneal, resección primaria y anastomosis, Hartmann. ¿Qué hago? ¿Qué hace el doctor Góngora ahí en ese escenario? Trato de avanzar un poco más. Si termino descubriendo un proceso abscedado periverticular, yo en particular decido hacer una resección Primaria. sí, resección primaria, cosa de Hartmann, y hago una colostomía. O sea, hace un procedimiento de Hartmann. Hay un detalle, seguramente metí al paciente con un intestino preparado. No, es de urgencia. Es de urgencia. No, pues yo termino con una colostomía. Bueno. Hay colostomías derivativas que ¿De protección? Sí, descomprimir un poquito. No terminales, pero está demostrado que no descontaminan y entonces el paciente termina con sepsis igual abdominal, que es lo que queremos evitar. Bueno, esa es una postura y un punto de vista, ¿no? Sí.
Y yo les voy a decir que muchas veces, probablemente es lo que la mayoría de los cirujanos haríamos. La realidad es que si ponemos otro escenario, pues la cosa se pone todavía más sabrosa, como que más difícil tomar la decisión correcta. Ahí encontramos muchas adherencias, ¿no? Pues empezamos a hacer el espacio pues, para ver por dónde vamos a parar. Yo no sé si aquí abajo tengo metido el intestino, colon, Ahí se ve. acá abajo. Entonces, estrictamente muy meticulosos con esto, pero necesito espacio para ver, porque si no, no veo. ¿No? Pues bueno, aquí ya empezamos a ver el plastrón, pero pues Dios que hay ahí abajo. Pues seguimos con mucho cuidado disecando y cuidado porque la punta de esto se calienta mucho. Si bien no transmite la energía espacialmente como el gancho monopolar, pues sí representa un riesgo. Y aquí ya estamos viendo el plastrón y accediendo al hueco pélvico, pues, porque si no, no podemos saber dónde estamos. Y resulta que avanzando un poquito, pues nos damos cuenta que el tema está así. Doctor Góngora nuevamente. Wash and wait, resección primaria y anastomosis, procedimiento de Hartmann, colostomía derivativa. Obviamente NASA, ¿no? O sea, ¿qué tal? El lavado peritoneal, yo lo considero totalmente contraindicado en este caso. Hay que las dos opciones para el cirujano como se sienta, pero inclusive para hacer cirugía abierta y hacer una resección, bolsa de Hartmann y colostomía. Bueno, está interesante, ¿no? Cambia. Bueno. Es por lo cual este es uno de los temas más calientes en cirugía, la diverticulitis aguda, al grado, empezaré por decirles que al día de hoy el consenso es que no hay consenso. Históricamente podríamos hacer un repaso por la historia y resulta que en los años 50 lo que había que hacer era resección y estoma. En los años 70 el procedimiento de Hartmann se volvió, era resección y anastomosis con un estoma derivativo de protección. En los años 70 el procedimiento de Hartmann, que es resección primaria, cierre del muñón distal y colostomía terminal, se volvió el estándar de oro. En los años 90 se empezó a considerar la posibilidad de la resección primaria nuevamente como una buena opción, incluso con o sin colostomía de protección. Llegamos a los 2000 y a alguien se le ocurrió, ¿por qué no nada más lo lavo, le pongo unos drenajes y veo qué pasa? Versus la idea de cuando veo el hoyo lo cierro, lo parcho, le pongo un drenaje y me espero. Claro, ya tenemos los carbapenémicos, ya tenemos muchas cosas, y resulta que entonces el problema se volvió más problema, porque la inconsistencia entre qué debo hacer, todas las opciones han mostrado beneficios y fallas, y ahora lo único que tengo claro es que no tengo nada claro, ¿no? Estoy totalmente confundido porque por aquí los norteamericanos dicen que tengo que hacer esto, pero vienen los europeos y dicen que es mejor esto. En este sentido debo decir que los mejores estudios vienen de Europa, tienen como más enfermedad diverticular, yo creo, pero al final del día lo que se hizo en los 2000 es que al final no fue tan descabellado. Se describió en 1910. Lavar, poner drenajes, o sea, sacar el pus, poner unos drenajes y espérate. Fíjense cómo es cíclico. Y el día de hoy, el procedimiento de Hartmann y la resección primaria y anastomosis son muy buenas opciones, pero no superan lo que el lavado peritoneal, no lo que yo pienso o diga, ¿no? Es lo que la ciencia dice. No superan lo que el lavado peritoneal puede ofrecer